Es bueno verles otra vez. Antes de comenzar, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre que estás en el cielo, otra vez venimos a tu presencia y te agradecemos por el privilegio de orar. Y Padre, al venir en humildad, oramos para que abras la palabra, que tú hables, que toques los corazones y nos transformes. Oramos para que tu Espíritu Santo se mueva y sea el que nos cambie. Que entendamos lo que nos quieres decir y oramos para que sea para tu gloria, para tu reino. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te agradecemos. Amén. Y entonces estamos hablando de la segunda venida, preparación para la segunda venida, eventos de la segunda venida y más que eso. ¿Cómo podemos estar, no solo ser conscientes de eso, no solo prepararnos, sino estar listos para tener esa paz, ese gozo, esa seguridad? Estar listos para ese día maravilloso, porque dijimos, si eres cristiano toda tu vida y Jesús viene y no estás listo, entonces todo es en vano. Realmente queremos escuchar la voz que dice, buen trabajo, siervo fiel. Entra, como las 5 vírgenes, entra, como la gente que entró en el arca. Queremos estar entre los que van al reino de Dios. Y cuando hablamos sobre la preparación para la segunda venida, mencionamos la batalla espiritual. No hablamos solo de crisis y catástrofes, sino que mencionamos la batalla espiritual y dijimos que habrá tantas formas en que Satanás intentará engañar al mundo, que la Biblia dice que tratará de engañar incluso a los mismos elegidos. Y hablamos sobre formas de prepararse, formas de tener protección espiritual. Y hablamos de 4 puntos. Estar en el Señor. Si recuerdas, ser fuerte en el Señor. No puedes ser fuerte por ti mismo. Número 2, en la palabra, en oración y luego en su armadura. Y dije que la oración y el estudio de la palabra nunca deberían separarse, porque las cosas espirituales solo pueden entenderse espiritualmente. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia y el Espíritu Santo ha de inspirarte para que entiendas la Biblia. La Biblia no es como los otros libros. La Biblia es como una espada que separa, que cambia todo. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces hablamos de maneras, estrategias para la protección espiritual y dijimos, en el Señor, no puedes estar seguro por ti mismo, en tu sabiduría, en tu poder humano, no puedes estar seguro, necesitas estar en el Señor todo tiempo. Como dice en la Biblia, hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Como Cristo estuvo continuamente conectado con el Padre, también nosotros deberíamos estarlo. Y luego dijimos en oración, en la palabra y en su armadura, de acuerdo con los versículos de la Biblia. En oración, en la palabra, en la armadura. Hay 4 formas, podrían ser más, pero mencionamos 4 formas para la protección espiritual: en el Señor, en oración, en la palabra, en su armadura. Dice en Efesios capítulo 6, sé fuerte en el Señor. Pero luego, orad todo el tiempo con toda oración. Cuando habla de en oración, es muy claro, orar todo el tiempo, por todos los santos, con toda oración. Orar todo el tiempo no significa orar en la mañana, en la tarde, cuando comes, orar en crisis. Orar todo el tiempo significa estar continuamente conectado, orar sin cesar, caminar con Dios como Enoc, como Abraham. Ellos no son Superman, son personas como tú y como yo, Elías, Moisés, Daniel, son seres humanos, pero aprendieron a caminar con Dios.
Caminar con Dios significa estar continuamente conectados, continuamente conscientes de su presencia, en continua dependencia, comunicándose continuamente. Hablas con Dios y Él te habla. Esa es la razón por la que cantamos. Él conmigo va, puedo oír su voz. No es solo un canto, debe ser real en nuestra vida, en la vida cristiana. Si Jesús, nuestro ejemplo, caminó con el Padre, ¿no debemos mucho más depender de Él todo el tiempo? La Biblia dice, orad sin cesar, oren los unos por los otros. El espíritu de profecía dice que la oración es el aliento del alma. Si la oración es el aliento del alma, ya hablamos de eso. No se respira solo en crisis, no respiras solo antes de las comidas, respiras todo el tiempo. Estamos seguros mientras estemos en oración. La oración nos conecta con la fuente de todo poder, con el Creador, con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tan pronto como dejas de orar, tu vida espiritual se va abajo, se vuelve débil y eventualmente mueres espiritualmente. Entonces, podría darte citas que dicen, ora poco, pierde tu vida de oración y morirás espiritualmente. Por lo tanto, debemos aprender a orar sin cesar. Y podemos hablar mucho al respecto, pero este no es el seminario de oración, así que no voy a entrar en demasiados detalles. Pero podemos hablar mucho al respecto porque a menudo, a través de la oración, la gente aprende a pedir. Esa es oración de petición. Pero hay muchos tipos de oración. Yo encontré 8 tipos de oración. Pueden ser más. Puede ser petición, podría ser intercesión, podría ser oración de acción de gracias y así sucesivamente. A través de la oración, muchas veces la gente entiende oración de petición. Bendíceme, perdóname, dame, ayúdame, etc. Orar sin cesar no significa seguir pidiendo sin cesar, más bien significa estar conectado sin cesar. Si miras a la bombilla, no hay luz en la bombilla, a menos que esté conectada continuamente a la fuente de poder, a la electricidad. No hay luz, no hay vida, no hay poder, no hay sabiduría en nosotros mismos, a menos que estemos continuamente conectados dependiendo de Dios. Jesús dependía continuamente de Dios. Si Jesús, Él tenía suficiente sabiduría para poder hablar, para poder actuar por sí mismo, pero Él dijo, no hago mis propias obras, yo hago las obras del Padre. Si Jesús estuvo continuamente conectado, dependiente, si Moisés y Pablo, si todas las personas de fe en la Biblia estaban caminando con Dios, continuamente conectados, continuamente dependiendo de Dios, ¿no deberíamos más nosotros en los tiempos que vivimos estar continuamente dependientes de Dios? No hay seguridad estando separados. Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid, ustedes las ramas, separados de mí no puedes hacer literalmente nada. Esa es la razón por la que tu única seguridad es estar continuamente en oración. Eso no significa que mantengas los ojos cerrados cuando manejas o vas a trabajar. Eso significa que hagas lo que hagas, eres consciente de la presencia de Dios y te comunicas con Él todo el tiempo. Por ejemplo, Pedro, cuando le dijo al paralítico, dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. Toma tu cama y camina. Mejor en el nombre de Jesús te digo, toma tu cama y camina. Dice en el Espíritu de Profecía que Pedro estaba en el Espíritu. No es que Pedro solo tenía una idea. ¿Qué tal si digo, toma tu cama y camina? Fue el Espíritu Santo que lo inspiró a decirlo. No era la sabiduría o el poder de Pedro, sino el Espíritu Santo, porque Pedro estaba continuamente conectado. Elías no solo se hizo una idea, ¿qué pasaría si no llueve durante 3 años y medio? Fue el Espíritu Santo quien le dijo que hiciera eso porque estaba continuamente conectado. Orar significa estar continuamente conectado con Dios en una relación continua, caminar con Él y hablar con Él. Esa es la razón por la que la Biblia dice, mis ovejas conocen mi voz. Es la razón por la que la Biblia dice que Él, el que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu, por eso dice la Biblia, tus oídos escucharán la voz detrás de ti diciendo, este es el camino. Por eso dice la Biblia, Él despierta mi oído para escuchar. En la Biblia, la gente de fe aprendió a orar continuamente. Mis ovejas conocen mi voz. Debemos aprender a orar sin cesar. Si quieres estar seguro, más en la crisis más grande de la historia, debes estar conectado con Dios. Tan pronto como te desconectas, serás el blanco de Satanás y no tendrás defensa. Así que podemos ser
defendidos, podemos ser protegidos solo mientras estemos conectados en oración. Pero antes dije, la oración y el estudio de la palabra no se separan. En Testimonios, volumen 6, dice que van juntos, no se pueden separar. Lo pongo en mis palabras, no tengo tiempo para dar todos los párrafos, pero nunca deben separarse porque a través de la oración hablamos con Dios. Pero en la palabra Dios nos habla a nosotros. Por eso, debes mezclar la oración y el estudio. Además, ¿cómo podría estudiar y comprender las cosas espirituales en sabiduría humana? Necesitas entender que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Así que el Espíritu Santo que inspiró al escritor tiene que inspirar al lector para que éste entienda lo que el Espíritu Santo quiso decir. La gente realmente no profundiza en la palabra, en el tesoro infinito. Cuanto más cavas, más encuentras. Porque necesitamos mezclar más oración y estudio. Necesitamos rogar al Señor por el Espíritu Santo. Jesús dice, si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Básicamente necesitamos orar por el Espíritu Santo, necesitamos orar por sabiduría. Dios prometió darnos sabiduría y darnos su Espíritu Santo. Necesitamos orar para poder entender en profundidad lo que Dios quiere decir al estudiar. No es estudiar como un deber. Ya hice mis 3 capítulos hoy, sino estudiar para permitir que Dios te hable a tu necesidad. La palabra, la historia que sucedió hace mucho y allá, necesita hacerse realidad hoy y aquí en tu vida para ser relevante para tu propia necesidad, para tu lucha, y así la oración y la palabra. Quiero mencionar muy claro, dar algunos versículos de la Biblia que enfatizarán lo que digo. En Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa orar en todo tiempo? No dice orar en la mañana y en la tarde, de hecho dice en todo momento, eso significa 24/7. Me encanta cómo en Salmos David dice, cuando me voy a dormir estoy contigo, en las vigilias de la noche, en medio de la noche, si me despierto sigues junto a mi cama, sigo contigo. Cuando me despierto por la mañana estoy contigo, nunca me separo de ti, me voy a dormir contigo, me despierto y sigo contigo, me despierto por la mañana, estoy contigo, durante el día estoy contigo. Eso significa orar sin cesar, aprender a ser de Dios tu compañero continuo. Ahí es donde está la seguridad. Satanás no tiene miedo cuando comemos sano, no me malinterpreten, deberíamos comer sano, pero Satanás no le teme al ajo, como algunas personas piensan, vampiros huyen del ajo, y los vampiros no existen, y Satanás no le teme al ajo, y tampoco le teme al tofu, pero Satanás le teme a la oración. El espíritu de profecía dice que al sonido de las oraciones fervientes, todas las huestes de Satanás tiemblan. Básicamente, Satanás corre cuando te conectas con Dios. Él tiene defensa contra ti. Él tiene métodos contra ti, pero él no tiene poder ni defensa contra el poder de Dios. Por lo tanto, la única seguridad es cuando el poder de Dios está en ti, cuando estás conectado a la fuente de todo poder. Continuemos. La oración y el estudio de la palabra van juntos. El conflicto de los siglos, en la página 579, dice, el contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos. No dice difícil, dice imposible. Escucha atentamente, no dice difícil, imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Básicamente, ni la sabiduría humana o la experiencia será capaz de distinguir la falsificación de Satanás, sino solo a través de la oración y el estudio de la palabra. Aquí dice, ve a Dios y a su palabra, ora por la iluminación divina. Escucha atentamente, ¿ves las dos? Oración y la palabra. De hecho, 3, ve a Dios, estar en Dios, estar conectado. Escucha atentamente, ve a Dios y a su palabra, la Escritura. Ora, oración, por la iluminación divina. ¿Por qué? Para que pueda ser capaz de distinguir entre la obra de Dios y la obra falsa de Satanás. Quiero volver a repetir. Necesitamos entender, ir a Dios y a su palabra en oración y oren por iluminación divina, por la sabiduría,
por la luz. Oren por la sabiduría de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, para que puedan distinguir entre la obra real de Dios y la falsificación, la obra imitativa de Satanás. A menos que hagas eso, por ti mismo no podrás distinguir. Porque luchamos contra un enemigo invisible, no luchamos contra carne y sangre, luchamos contra los poderes espirituales. Por lo tanto, no puedes luchar con la sabiduría humana o los métodos humanos. Necesitamos el poder espiritual para luchar contra el poder espiritual. Necesitamos la oración, necesitamos la palabra, necesitamos fe, necesitamos la presencia de Dios. Somos salvos por fe, no por poder humano. Déjame continuar un poco. Somos salvos por fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 10. A menos que ores y estudies la palabra, no puedes aumentar la fe. Cuanto más estudies y más ores, cuanto más entiendas a Dios, cuanto más conozcas a Dios, cuanto más experimentes a Dios, más se desarrollará tu fe. Necesitamos entender que en este gran conflicto luchamos contra Satanás. Y a él le encanta que seamos ignorantes para olvidar que en realidad luchamos contra Satanás. A él le encantaría que pensemos que nuestros enemigos son nuestros desafíos diarios, que nuestro enemigo es mi jefe, mi enemigo es mi auto cuando se descompone, mi enemigo es mi cónyuge. Ahora, yo me alegro de que ella no esté aquí porque entonces me metería en problemas. A Satanás le encanta que nos distraigamos y pensemos que nuestro enemigo es otra cosa. El hecho que no lo veamos a él y a sus ángeles no significa que no sea real. Nuestro problema real no es el problema que ves o con el que luchas. Nuestro problema real es que luchamos contra un enemigo invisible. Déjame darte una cita y también voy a darte ejemplos de la Biblia. Déjame darte una cita. No entendemos como deberíamos, ¿ves? No entendemos en realidad, somos ignorantes, como deberíamos el gran conflicto, la guerra que está ocurriendo entre las agencias invisibles, la controversia que está ocurriendo entre los ángeles leales y desleales sobre cada hombre. Damas pueden relajarse, no se trata de ustedes. En realidad se trata de todos, sobre cada hombre. Buenos y malos ángeles luchan continuamente. Evangelismo, página 704. Quiero enfatizar un poco esta cita. Puede que entiendas o puede que no. Puede ser consciente o puede que no. Puede que veas o puede que no. Pero hay una guerra espiritual. Vivimos en una zona de guerra. Es como en Palestina e Israel. Guerra continua. Vivimos en una zona de guerra. Hay una guerra real en este momento entre los ángeles malos y los ángeles buenos. Por cada parte del control en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu país. En todas partes del mundo, Satanás intenta tomar el control. Quiere tomar el control de la economía, de los gobiernos, quiere tomar el control de los poderes, quiere tomar el control de la salud de las personas, quiere tomar el control de las familias, quiere tomar el control de las iglesias, el control total de este mundo. Y somos ignorantes, pensamos que nuestro problema es nuestro trabajo, nuestra salud. Esos son desafíos, pero esos no son el problema real. El problema real es que Satanás toma el control en lugar de que Dios tenga el control total de nuestras vidas. Y en este momento, en este mundo, cada pequeña cosa es importante. La Biblia dice que las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos. El espíritu de profecía dice que las pequeñas decisiones forman el carácter y deciden tu eternidad. Las pequeñas cosas que la gente, no es importante, yo no mataré a nadie. Las pequeñas decisiones hoy, mañana, después de unos años se convierten en hábitos, se convierten en lo que somos y luego ni siquiera las vemos como pequeñas decisiones. Si te comprometes un poco mañana, muy pronto, no distinguirás entre el bien y el mal. Pequeñas decisiones. Vivimos en la gran controversia, gran conflicto, guerra por cada decisión, por cada pensamiento, cada palabra, cada pensamiento, por cada acción, por todo lo que ves o piensas o dices o haces. Hay una guerra. Los ángeles buenos y los malos ángeles tratan de impresionarte y a través de cada pequeña decisión que tomas, a través de cada acción, de cada palabra, cada cosa que ves y decides seguir viendo o girar la cabeza, a través de todo lo que haces, tú votas, tú eliges.
¿Eliges estar del lado de Dios o del lado de Satanás? Y puedes decir, oh, no, hermano, puede que no esté del lado de Dios, pero no estoy del lado de Satanás. Bueno, Jesús dice, quien no está conmigo, contra mí es. Básicamente, si no estás con Dios, tú eres de Satanás. Haces lo que Satanás. En cuanto no eliges a Dios, haces lo que Satanás quiere que hagas. Déjame explicarte un poco más. Ahí dice que sobre toda persona luchan los ángeles del bien y del mal. Quiero mencionar que los discípulos recibieron poder en el aposento alto solo después de la oración, entonces recibieron el Espíritu Santo. No tienes poder para luchar contra los ángeles malos, excepto si oras continuamente para ser lleno de la presencia de Dios con su Espíritu. Cuando estés lleno de la presencia de Dios, entonces Satanás no puede pelear contigo. Quiero darte un ejemplo de esa guerra que es real a nuestro alrededor, que es absolutamente real. En la Biblia, en Segundo de Reyes, te doy un ejemplo, hay muchos. Segundo de Reyes, capítulo 6. Muchas veces en la Biblia la gente se encuentra con ángeles y ni siquiera lo saben. En Segundo de Reyes, capítulo 6, Eliseo es considerado el enemigo del ejército sirio porque cualquier cosa que el ejército decida, Eliseo lo sabe. Sabe lo que diría el rey en su cama, lo que el rey pensaría, porque el Espíritu Santo se lo diría. Entonces el rey sirio dice, ¿quién es el traidor entre nosotros? Porque Israel, lo que sea que planeamos, ya lo saben y están preparados. Y uno de los siervos del rey dice, nadie es traidor, es solo que el siervo del Señor, Eliseo, está inspirado por Dios y sabe lo que piensas. Por eso el rey sirio manda al ejército sirio con gran poder, gran ejército. No hablamos de 50 o 100, hablamos de un gran ejército para rodear la montaña donde están Eliseo y su sirviente. Y quiero que se imaginen, lo puse en mis palabras. En la mañana está Eliseo y su sirviente y se despiertan y beben agua de manantial y luego abren la ventana para que entre el aire y para hacer el ejercicio de la mañana, 1, 2, 3, 4, para estirarse. Y como el sirviente abre la ventana, le dice, maravilloso, buenos días, maestro, ¿cómo le va? Qué maravilloso día cuando, ¡wow! Estamos muertos. Y Eliseo dice, ¿qué te pasa? Estamos vivos. Él dice, bueno, mira alrededor. Y Eliseo viene a la ventana, mira por la ventana de la cabaña. Dice, la montaña está rodeada por el ejército sirio. No hay forma de escapar. Estamos muertos. Ahora escucha atentamente. Eliseo está calmado. En medio de la crisis humana está calmado. Y dice, Señor, quiero que recuerdes el verso de la Biblia en 2 de Reyes capítulo 6. Dice allí, Eliseo oró y dijo, Señor, abre sus ojos para que pueda ver. ¿Por qué Eliseo vio y el sirviente no vio? Ambos eran adventistas fieles, ambos iban a la iglesia, ambos devolvían el diezmo, ambos guardaban el sábado, ambos comían brócoli, creían en todas nuestras creencias 28-29, ambos fueron a campestres, cantaban en el coro, enseñaban en la escuela sabática, iban a la iglesia, eran iguales. Miras en la iglesia, todos los miembros parecen ser iguales porque uno de ellos vio a los ángeles y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que uno lo vería y el otro no? Uno lo experimentaría y otro no. Podría ser que uno estaba conectado con Dios continuamente y el otro tenía la forma de religión donde guardaba todo y sabía todo, pero estaba desconectado. Puede ser que Cristo en ti es la única esperanza que tenemos y tan pronto como te desconectas puedes ser una persona religiosa, pero estás desconectado. Y cuando Jesús venga, dices, pero he estado yendo a la iglesia, Señor, y guardé el sábado, y eso es absolutamente maravilloso. Pero Jesús dice, no te conozco, nunca tuvimos una relación. Tú siempre tú sabías de mí, pero nunca me conociste. ¿Por qué el sirviente no vio los ángeles? ¿Por qué Eliseo los vio? Dijo, Señor, abre sus ojos. Y el Señor dice en el versículo 17, abre los ojos del joven sirviente y luego vio, y he aquí, dice la Biblia, la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Esa es la razón por la cual Eliseo tenía paz y el siervo entró en pánico en la crisis.
porque uno estaba conectado, uno era consciente del conflicto, uno vio a los ángeles, no solo a los ángeles malos, sino a los ángeles buenos, no solo al ejército malvado, sino al ejército bueno. Algunas personas ignoran los dos ejércitos, pero el pueblo de Dios que está conectado sienten los ejércitos que los rodean, saben que viven en la zona de guerra y están continuamente conectados y protegidos. Piénsalo. Las montañas rodeadas de caballos y ángeles en caballos de fuego. ¿Por qué Eliseo tendría miedo? Es una tontería, no necesitas ser un científico para entender. Si Dios te rodea con ángeles, solo necesitas un ángel y todo el ejército sirio está muerto. Pero si la montaña está rodeada de ángeles, ¿por qué tendrías miedo? Estarías silbando, relajado y disfrutando. Quiero continuar un poco en esa línea. Quiero leer una cita que es sumamente importante. Creo que es vital para que entendamos. A los que hacen de Cristo su compañero de cada día. ¿Qué significa compañero de cada día? Quiero que aclaremos qué significa estar continuamente conectados para caminar con Dios como Enoc, como Abraham. Aquellos que hacen de Cristo su compañero continuo, un amigo familiar. Escucha atentamente ahora, sentirán los poderes del mundo invisible que los rodea. ¡Wow! Y al mirar a Jesús continuamente, se asimilarán a su imagen. Así es como la gente cambia. Al contemplarle serán cambiados al patrón divino. Testimonio 616. Leamos otro. Los rostros de hombres y mujeres que hablan con Dios, escucha con cuidado, eso es oración. Para quienes el mundo invisible es una realidad, no son solo sermones y teoría, es real. Expresan la paz de Dios. Les rodea la atmósfera del cielo. Aún en medio de la crisis saben que los ángeles de Dios les rodean y tienen paz. Quiero que recuerden, la última vez les conté la historia de mi padre en el terremoto, cuando todos entraban en pánico gritando, corriendo, y mi padre cantaba. Los que hacen de Cristo su compañero diario, los que continuamente hablan con Él, caminan con Él y se mantienen conectados, sienten los poderes del mundo invisible a su alrededor. Para ellos el mundo invisible es una realidad. Expresan la paz de Dios independientemente de las circunstancias. Llevan consigo el cielo, viven en el cielo, están rodeados del cielo, viven en una atmósfera del cielo aquí en esta tierra. Son ciudadanos del cielo en la tierra. Déjame darte algunos ejemplos. No soy un ejemplo, pero puede haber sucedido en tu vida también. Mi esposa y yo hace mucho tiempo, hace 35 años en realidad, hace un poco más cuando nos casamos, yo todavía era estudiante y luego cuando quedó embarazada, estábamos en la iglesia y después de que la iglesia terminó, yo me quedé un poco más porque teníamos práctica del coro. Y mi esposa me dijo, cariño, estoy un poco cansada y me dice, ¿sabes qué? Necesito acostarme, necesito descansar un poco, vamos a casa. Esperemos después del coro. No puedo esperar más. Está bien, cariño, vamos. Pero me gusta socializar, me gusta hablar y ella es más privada y dice, pero cariño, de la iglesia a la estación de autobuses te llevará una eternidad porque todos los que conoces te detienen y hablan. ¿Podemos ir directamente a casa, por favor? Está bien. Y en la puerta, cuando salimos del patio delantero de la iglesia, había algunos jóvenes. Y yo soy un estudiante, ellos son estudiantes. Hablamos, oye, ¿cómo te va? Y me detuve y ella dice, cariño, por favor, vámonos a casa. No me siento muy bien. Dije, está bien, está bien. Y luego le dije que se adelantara, porque es lenta de todos modos y solo aclararé lo que me preguntan y te alcanzaré justo antes de que llegues al bus. La estación de buses estaba muy cerca, a menos de media cuadra. Justo antes de llegar a los buses te alcanzo. Por favor, prométeme que no sigues hablando, te lo prometo. Comenzó a caminar y yo hablé con la gente. Y cuando me di la vuelta para ir tras ella, se baja de la acera a la calle y luego sale de la curva a la calle. En lugar de mirar a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que no venga ningún automóvil, mira hacia atrás y dice, vamos, por favor, no te quedes mucho tiempo. Y mirando hacia mí, ella camina hacia la calle y hay un automóvil.
Un solo automóvil que viene de la izquierda a una velocidad extrema, muy por encima del límite de velocidad. Quiero decir rápido. Solo pude gritar ¡Dana! Y ella mira hacia atrás y dice ¿qué? Y luego da un paso más justo delante del coche. Y al instante veo algo bastante extraño. Es como si alguien la empujara hacia atrás y el coche pasa tocando su abrigo. Estoy pálido. Corro hacia ella. Le dije, ¿cómo rayos pudiste parar? Porque el auto te iba a atropellar. Y ella me dijo, una mano física me empujó hacia atrás. Lo sentí tan fuerte en mi estómago que por un segundo me enojé un poco. ¿Quién me está empujando? Una mano física en mi estómago me empujó. ¿Quién la empujó hacia atrás? No veo la hora de encontrarme con su ángel en el cielo, que nos mostrará ese videoclip de cómo la protegió. Mi padre, con su amigo Benjamín, haciendo colportaje hace mucho tiempo en Rumania, cuando era absolutamente imposible hacerlo, estaba en contra de la ley, si te atrapaban te arrestarían, y entraron en un pueblo y le dieron libros a la gente. Y la policía se enteró. Y la policía entró y el pueblo era pequeño y la policía los rodeó y se apresuraron a salir del pueblo para escapar, para no ser arrestados. Pero para salir del pueblo había un gran desfiladero muy profundo y muy abajo un río que corría muy rápido entre las rocas. Y se suponía que debías cruzar ese puente y la policía venía desde atrás en la carretera principal alcanzándolos y había policías en el puente y no tenían cómo ir. Y mientras oraban, mientras corrían con las mochilas llenas de libros, mi padre dijo, vamos al bosque, vamos a la derecha. Como ellos fueron directamente al bosque, su amigo Benjamín dijo, Pavel, el nombre de mi padre también era Pavel, no hay manera de ir, vendrán por nosotros porque no podemos cruzar el desfiladero, es demasiado profundo, necesitamos un puente y ese es el único puente. Mi padre dijo, oré y sentí fuertemente inspirado para adentrarnos en el bosque, sigamos. Y al seguir caminando ven un puente viejo hecho de 2 cables colgantes y luego cables chiquitos y luego tablas de madera que estaban colgando de los cables grandes. Pero el puente era muy viejo. No sé qué tan viejo. Cables oxidados, tablas de madera podridas. Algunas de ellas faltaban, literalmente podridas. Y Benjamín le dice a mi padre, ni siquiera debemos atrevernos a tocarlo, vamos a morir. Mi padre dijo, mi amigo, es por la fe que somos salvos. Crucemos el puente. Y mi padre va primero y Benjamín va detrás. Y el puente se mueve y Benjamín comienza a gritar, Pavel, Pavel, cuidado. Mi padre se da la vuelta y dice, ¿cuál es el problema, Benjamín? Él dice, mira hacia abajo. Mientras mi padre mira hacia abajo, 6 tablas faltaban. Y mi padre está con el pie en el aire, en la nada, literalmente en el aire. Dice, ups, y da otro paso. Pero para pasar esas 6 tablas que faltan tendrías que dar 2 pasos, así que puso un paso en el aire, el segundo paso en el aire y el tercero de nuevo en la madera. Y estaba en el segundo paso en el aire cuando Benjamín dijo, Pavel, cuidado. Y mira y pone el tercero finalmente en la madera. Pero mira hacia atrás, no hay forma de cruzar ese agujero, a menos que dejes caer la mochila y corres, vienes corriendo y saltas. Al caminar tendrías que dar por lo menos un paso completo o 2 y dar un paso en el aire. Y Benjamín dice, ¿cómo rayos caminaste sobre la nada? Y mi padre dice, bueno, ¿qué dicen Salmos? Enviará a sus ángeles, Él enviará a sus ángeles. Estamos rodeados de ángeles, hermano, hermana. Él envió a sus ángeles y puso su palma. Y mi padre le dijo a Benjamín, vamos. Oh, no puedo hacer eso, moriré. Entonces Benjamín empezó a caminar tomado del cable superior izquierdo para pasar el agujero. Los policías los persiguieron hasta ese puente y cuando los policías vieron la escena dieron media vuelta y se fueron. Los ángeles nos están rodeando continuamente. Probablemente les conté la historia con mi abuelo cuando estaba plantando iglesias, yendo de lugar en lugar, predicando, dando estudios bíblicos
y en un lugar estaban juntos un nuevo grupo de gente. Y la policía llegó a la puerta y no se les permite tener más de 3 personas juntas. Y la policía estaba en la puerta, como un túnel, como 20 de un lado y 20 del otro, con palos de goma en sus manos. Cualquiera que saliera lo golpearían en la cabeza hasta que la gente colapsara. Y la gente tenía miedo. Creo que les conté la historia. Y mi abuelo se puso a cantar. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, soy hijo del rey y canto. No tengo miedo porque Él está conmigo. No tengo miedo de nada porque Él está conmigo. Y caminó entre la policía, y el oficial de policía dio un paso atrás, y el lunes por la mañana el jefe de la policía lo llamó: señor Goya, ¿quiénes son los guardias que lo rodean? Y dijo: bueno, bebes demasiado. Oh, no bebimos, había guardias a tu alrededor. Estamos rodeados por un ejército de ángeles y personas que hablan con Dios y caminan con Dios, personas que oran y estudian, personas que se mantienen conectadas. Lentamente comenzarán a sentir la presencia de los ángeles. Estarán rodeados por una atmósfera celestial. Vivirán en la tierra como si vivieran en el cielo. Esa es nuestra única seguridad contra los ataques de Satanás en la crisis final. No solo ahora mismo, sino también en la crisis final. Así que mi pregunta ¿es el mundo invisible una realidad para ti? ¿Estás contemplando a Jesús lo suficiente para orar y estudiar en conexión continua hasta el punto de que habitas en el cielo mientras estás en la tierra? ¿Estás conectado continuamente hasta el punto de que los ángeles están a tu alrededor? Necesitas orar por la presencia de Dios continuamente. Señor, no me dejes separar porque sin ti yo no soy nada. Señor, recuérdame si me olvido de ti. Ayúdame a mantenerme conectado. Entonces, como Daniel, debes detenerte periódicamente, muchas veces al día, no durante 2 horas, sino al menos durante unos minutos. Señor, tengo tendencia a olvidar, por favor, ayúdame a mantenerme conectado, ayúdame a orar sin cesar. Señor, quiero vivir en tu reino, extraño tu reino, que venga tu reino hoy a mi casa, en mi corazón, en mi vida. Como dice Jesús en Lucas capítulo 19, hoy mi reino ha entrado en tu casa. Jesús no hablaba acerca de la segunda venida. Jesús dijo, hoy mi reino ha entrado en tu casa. Es el reino de Dios en tu casa hoy, porque si el reino de Dios no está en tu casa hoy, no estará en tu casa mañana, y Él no estará en tu casa al final del conflicto. En este conflicto, si quieres llegar al cielo, debes experimentar el cielo ahora. Si quieres enfrentar a Satanás, debes estar conectado con Dios. A menos que encuentres a Dios diariamente, nunca podrás resistir los ataques de Satanás. La presencia de Dios necesita volverse real ahora. Necesitas desearlo primero. Búscalo, ámalo, mora en Él ahora. A menos que camines con Dios ahora, no estarás seguro mañana. Cualquier cosa, incluso buena, que te distraiga de experimentar la presencia de Dios, es de Satanás. Cualquier cosa que te distraiga de enfocarte en el cielo, de enfocarte en la oración, de enfocarte en el estudio de la palabra, de invitar a Cristo en tu vida diaria, de rendirte y estar continuamente conectado, de escuchar la voz de Dios, cualquier cosa que te distraiga, incluso las cosas buenas, son de Satanás. Dios debe venir primero. Necesitamos oración, verdadera oración genuina. Para la lucha desesperada necesitamos oración desesperada. Para poder sobrenatural necesitamos ayuda sobrenatural. Dice El Camino a Cristo, página 93. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de oración, ¿cuánto más nosotros, pecadores, débiles, mortales, tenemos la necesidad de oración ferviente, continua, constante? El Mensajes Selectos, volumen 3, página 411, dice: a menos que sigamos de cerca a nuestro líder Cristo, a menos que imitemos su ejemplo de cerca, Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros. Escucha, quiero repetir esa cita. A menos que sigamos a Jesús de cerca, no tenemos esperanza. Satanás nos derrotará, pero si seguimos a Jesús de cerca, si hacemos lo que hizo, Satanás no tiene poder. Esto no se trata de ganar la batalla con tu poder, se trata de estar conectado para que Jesús pueda luchar por ti. Nosotros personalmente, en sabiduría humana, experiencia y poder, no tenemos esperanza, cero, nada. Pero si aprendes a orar sin cesar, si te mantienes conectado, mientras estés conectado, Satanás no tiene poder sobre ti. Puedes ser el más pequeño, el más joven, el niño con menos experiencia. Si estás conectado, Satanás no tiene acceso a ti, a menos que Dios lo permita, pero pondrá límites hasta dónde, y si Dios lo permite, entonces lo necesitas. Así que
Déjame continuar un poco aquí. A menudo no obtenemos nada de la oración y el estudio porque tenemos prisa. Oh, hombre, tengo que orar y estudiar, pero tengo una reunión y olvidamos que es el mejor privilegio orar y estudiar. Básicamente vas a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Vas ante el Dios del universo donde los ángeles de Dios se inclinan y dicen, Santo, 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 digno es el Cordero. Lo adoran y cantan día y noche, y tú tienes prisa cuando vas ante Él. La Biblia dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced. Y estar quieto no significa necesariamente estar quieto, pero la palabra, creo que lo expliqué antes, es Rafa. Estar quieto significa no necesariamente tratar de no estar ansioso. No trates de resolver tus problemas. Sé tu problema, no necesitas decirme todo, lo sé. No necesito estar informado. Yo soy Dios, dice Dios. Conozco tus problemas mejor de lo que tú los conoces. Conozco tus problemas antes que tú los conocieras. Te conocí tus problemas antes de que nacieras. Cálmate, no estés ansioso. Cuando vengas a mi presencia, no solo vengas a solucionar tus problemas y obtener ayuda. Estad quietos, conoced. Y la palabra conocer es yada. Es la palabra que Dios les dijo a Adán y Eva que tuvieran una relación íntima o que tuvieran bebés. Dios dice, relájate cuando vengas a mi presencia y trata de tener una relación íntima conmigo. Trata de conocerme porque conocerme es vida eterna. No vengas a orar y estudiar con prisa porque tú pierdes. No ayuda el cumplir con tu deber. Necesitas conectarte. Déjame darte una cita que es absolutamente poderosa relacionada con este tema. Muchos en sus temporadas de devoción, las personas que oran y estudian, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Tienen mucha prisa. Con pasos apresurados avanzan a través del círculo de la amorosa presencia de Cristo, deteniéndose por un momento, pero sin esperar consejo. No tienen tiempo para permanecer con el Maestro Divino. Con sus cargas regresan a su trabajo. En la Educación, página 260. ¿No es eso poderoso? ¿Cómo perdemos la conexión porque tenemos prisa? Tenemos tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para la presencia de Dios. Para lo que sea que hagas tiempo, eso es lo que adoras. No estoy diciendo que debas estar todo el tiempo de rodillas. Estoy diciendo que la oración y el estudio deben tener prioridad sobre cualquier otra cosa y luego permanecer conectado. Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, permanece conectado. No permitas que cualquier cosa te separe. ¿Qué puede separarnos de Dios? Nuestro tiempo está por terminar. Necesitamos aprender a pasar tiempo con Dios. Así es como nos preparamos para el conflicto final. La preparación debe hacerse mediante el estudio diligente de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Escucha atentamente. En el Salmo 119, tu palabra te alumbrará para que sepas a dónde ir y qué hacer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, orar sin cesar. Orar y estudiar. Testimonio 7, página 44. Cada mañana consagraos vosotros y vuestros hijos a Dios para ese día específico. Ponte en las manos de Dios y no te separes de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 249. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. Déjame compartir una cita, tal vez quieras verla. Probablemente ya la conoces, pero es bueno leerla de nuevo. La oración es el secreto del poder espiritual. Si quieres poder, necesitas aprender a orar. Si no amas la oración para estar conectado con Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? La oración pone el corazón en contacto inmediato con la fuente de vida. Descuida el ejercicio de la oración, ora espasmódicamente y pierdes tu confianza en Dios. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y seguramente prevalecerá contra Satanás. El Evangelismo 609. Si oras, estás seguro de la victoria. No podemos ignorar estas citas. Hablamos de la crisis más grande de la historia, lista para comenzar. Vamos a ir a esa crisis.
Dios nos llama a salir, a separarnos del mundo. Si seguimos vinculándonos con el mundo, nos volveremos como el mundo. Necesitamos sentarnos en lugares celestiales justo ahora. Necesitamos estar conectados. Necesitamos buscar a Dios y su reino primero. Necesitamos experimentar el cielo ahora. El cielo debe ser real. Debemos desearlo, amarlo, morar en él, hacer que sea nuestra prioridad. Hablando de oración y estar conectados. Recuerdo cuando había comunismo en Rumania y mi padre me pidió que lo ayudara con algunos libros. Yo era estudiante y ya estaba en la Universidad de Construcción en Bucarest. Y mi padre dijo, ¿es posible que tengas acceso a alguna fotocopiadora? Era ilegal poseer una o tener una de esas viejas máquinas de escribir que tenías que escribir antes de las computadoras y luego retrocedes y lo vuelves a hacer. Y era contra la ley tener una. Si tuvieras una tendrías que declararlo y te tomarían los detalles de esa máquina de escribir. Y tenía miedo de que la gente hiciera manifiestos, pequeños volantes contra el régimen comunista o a favor de las religiones y los difundieran. Y se asegurarían de que no hicieras eso si tuvieras la máquina. Entonces era contra la ley tener una y mi padre dijo que nuestra iglesia tenía muy pocos libros del Espíritu de Profecía y lecciones de escuela sabática. Y puedes encontrar una manera en la universidad de encontrar la máquina para copiar algunas de las lecciones para que podamos difundirlas en la iglesia. Y le dije que tendría que orar al respecto y vigilar porque eso es extremadamente peligroso. Podría perder mi libertad, así que empecé a orar. Y recuerdo que oré y oré por mucho tiempo, no por media hora, hablamos de semanas. Y Dios me impresionó. Mientras caminaba a la escuela un día por los edificios del gobierno, era el Ministerio de Agricultura, y vi gente que venía con un montón de papeles que fueron copiados para lo que sea que necesitaban, para los empresarios que trabajaban para el gobierno. Y Dios me impresionó qué podía hacer. Eso justo en el edificio de gobierno, porque la policía registraría nuestras casas, pero nunca pensaría en registrar el gobierno, las instalaciones del gobierno comunista, ¿verdad? Entonces oré y fui a la puerta del gobierno y recordé allí en la puerta. Estaba mirando y mientras miraba vi gente saliendo y vi a una señora que tenía una placa que decía su nombre. Fui al día siguiente y la vi entrar por la mañana y luego salir alrededor de las 3:30 de la tarde. Regresé al día siguiente y oré y mi esposa ayunó. Y fui allí una mañana, esa semana, y puse unas flores, un buen chocolate y fui allí. Y dije, Señor, por favor envía tus ángeles delante de mí, porque esto es extremadamente peligroso. Cuando entra al edificio del gobierno pidiéndoles que hagan copias religiosas, para mí lo más probable es que me arresten. Por favor, envía tus ángeles a luchar por mí para hacer lo que no puedo hacer. Y cuando estuve frente al guardia de la puerta, me detuvo. ¿Dónde está tu placa? ¿Dónde vas? Y le dije, voy a la señora fulana. Y le di el nombre de la señora que vi en la placa. Dice, ¿por qué vas a verla? Dije, bueno, le llevaré algunas compras, porque tengo flores, tengo chocolate, tengo galletas. Él asumió que ella me pidió que hiciera las compras. Oye, un estudiante, un muchacho para ganar algo de dinero, hace las compras para la señora, así que me dejó entrar. Dijo, ¿sabes a dónde ir? Dije, oh, seguro que sé cómo ir. Entré y miré las puertas hasta que vi su nombre en la puerta. Toco a la puerta. Ella dice, entre. Abro la puerta, me mira y dice, ¿quién eres? ¿Y cómo entraste al edificio? Y le dije, señora, deme un minuto. Y si no está de acuerdo conmigo, por favor, déjeme ir libre. No llame a la policía porque este será el final de mi vida y mi libertad. Tengo un niño pequeño, un bebé recién nacido. Por favor, deme un minuto y escuche. Y dije, hay ángeles a nuestro alrededor, ángeles que van conmigo y van contigo. Y hay guerra. Y Dios está bendiciendo a los que lo eligen todo el tiempo.
Y Dios está con los que lo eligen todo el tiempo, y si Dios está con ellos, ¿quién puede estar contra ellos? Y le dije, usted puede hacer una elección hoy. Puede elegir votar con Dios o puede elegir votar a Satanás. Puede elegir una bendición o puede elegir renunciar a la bendición de Dios y la protección de Dios y la presencia de Dios. Ella dice, deja de hablar de Dios. Puedo perder mi trabajo y mi libertad. Puso la música de la radio a todo volumen y luego vino susurrándome al oído, no me hagas eso, no me conoces, tengo hijos, tengo un trabajo, no arruines mi vida, por favor. ¿Qué quieres? Vete, déjame en paz. Dije todo lo que quería y ella tenía una fotocopiadora grande, bonita, cara. Todo lo que quiero. Necesito algunas copias de nuestros libros religiosos para dárselos a la gente. Oh, por favor, no, te atraparán, te golpearán, te torturarán, te golpearán hasta que digas que yo lo hice y luego me atraparán y me arrestarán. Y ella siguió y siguió. Dijo, por favor, sal, no voy a llamar a la policía, solo vete y no vuelvas nunca más, sal. Si no sales, los voy a llamar y le diré que te pedí que te vayas y no lo hiciste, para que no piensen que trabajo contigo. Por favor, digo, señora, los ángeles del Señor están aquí conmigo y Dios me abrió la puerta para entrar a este edificio. Y tú eliges ahora mismo obtener la bendición de Dios para ti y tus hijos o rehusarte a ayudar a Dios. ¿Cómo sé que no seré arrestada? Dije, no lo sabes, pero debes confiar en que Dios te bendecirá y te protegerá. ¿Cómo sé que si te atrapan no hablas? Dije que preferiría perder la vida. Ella meneó la cabeza. No sé por qué, pero me siento muy impresionada a ayudarte. Dijo, podría perder mi vida y mi libertad. Y ella hizo algunas copias y dijo, no haré muchas. Y luego las metió en mi bolso y luego las tapó con papeles para su trabajo. Me dijo que fuera a esta dirección y que diga que se supone que debo entregar esto y mientras tanto de camino te detienes y dejas tus libros religiosos y luego ve con las otras copias. Así que dejé las copias religiosas y luego yo dejé sus copias y luego fui la semana siguiente y la semana siguiente y durante 2 años cada semana hicimos incontables copias que se repartieron por la ciudad donde viajaba cada semana cuando iba a casa. Recuerdo específicamente cómo me decía una y otra vez que ella sentía la presencia de Dios en su vida, en su familia, y la bendición de Dios sobre todo lo que hace ahora y sabe que Dios está con ella. Sabe que Dios está con nosotros, sabe que Dios estaba conmigo cuando fue allí. Recuerdo cuando llegué a la estación de tren en nuestra ciudad que estaba en la frontera con la antigua Yugoslavia por el Río Nuevo, y estas personas bajaron del tren. Había guardias deteniendo a todos porque vendría gente de otras partes del país a esa ciudad para nadar por el Río Nuevo, para escapar, para huir del país, cruzar la frontera para escapar del comunismo. Y recuerdo que detenían a todos. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Para asegurarse de que la gente no esté allí para huir del país. Entonces me detuvieron. ¿A dónde vas? Dije, a casa, vivo aquí. Les muestro la identificación. Oh, sí, vives aquí. ¿De dónde vienes? De la escuela. Soy un estudiante. Como siempre, las mismas preguntas. ¿Qué hay en tu bolso? Y en los bolsos tenía libros religiosos muchas veces. Y recuerdo que no teníamos pañales, solo pañales de un solo uso. Teníamos algo de tela que lavarías. Ya sabes, no era bonito lavar, secar y lo usarías de nuevo. Y recuerdo que le dije a mi esposa que me sentía fuertemente inspirado a no lavar la tela. Y ella dijo, claro que sí, porque eres flojo para lavarlos. Anda y lávalos. Le dije, no, esta vez, cariño. Puse los libros religiosos y luego le puse plástico y luego puse ese trapo sucio con cosas del niño encima. Luego puse otro plástico y cerré la maleta. Y dijo, ¿por qué haces eso? Va a apestar para siempre. Dije, está bien. Nos bajamos del tren y los guardias venían. Normalmente si decía que vivo aquí te dejaban en paz. ¿A dónde vas? A casa. ¿Tú vives aquí? Yo vivo aquí. Está bien. Siguiente. Y luego el guardia que está alrededor dice, ¿qué tienes en la maleta? Dije, bueno, cosas. Ábrelo. Dije, ábrelo tú. Él dice, te ordeno que lo abras. Dije, no, tú lo abres. Oh, se enojó. Nadie me habla de esa manera. Y los guardias se acercaron, bastantes oficiales, y estaban listos Estaban enojados conmigo. Ábrelo. Dije, si quieres, siéntete libre de abrirlo. Tan enojado estaba, lo abrió él. Dice, oh, ahora sabes por qué no lo abrí. Él dijo, ciérralo y vete.
Recuerdo a mi esposa hablándome y diciendo que los ángeles de Dios nos inspiraron a hacer eso. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo aman, de los que aman al Señor. No estoy diciendo que amo más al Señor. A veces necesitas un milagro cuando tienes un desafío mayor, y ese fue un gran desafío. Cuando no tienes un desafío no necesitas un milagro, pero estoy diciendo que necesitamos en esta guerra estar continuamente conectados, no por un segundo, y separarnos, porque tan pronto como nos separamos somos el objetivo de Satanás. No hay seguridad excepto en la presencia de Dios. Oremos. Padre, vivimos en guerra. Satanás es real. Hay guerra entre los ángeles malos y los buenos ángeles. Existe esta gran controversia que a veces somos simplemente inconscientes, ignorantes, lo olvidamos. Además, necesitamos protección no solo ahora, sino para la crisis más grande de la historia que pronto vendrá, muy pronto. Padre, sabemos que no hay seguridad en nuestro poder o sabiduría o experiencia. Por lo tanto, oramos para que nos enseñes a orar sin cesar, a cómo estar continuamente en tu presencia, continuamente conectados, orando continuamente, estudiando, haciéndote la prioridad, haciéndote una presencia real en nuestra vida. Oramos para que aprendamos a vivir ahora en el cielo antes de que lleguemos allí. Oramos para que estemos rodeados por la atmósfera de la presencia del cielo en nuestras vidas, en nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Amén.